Alfred Russel Wallace, Viaje al archipiélago malayo. 1. El archipiélago malayo, geografía física. Al observar un globo terráqueo o un mapa del hemisferio oriental, nos encontramos con una serie de islas de diverso tamaño entre Asia y Australia, que a simple vista constituyen un grupo compacto bien diferenciado de las grandes masas de tierra y poco tienen que ver con ninguno de los dos continentes. El archipiélago, situado por encima del Ecuador y bañado por las templadas aguas oceánicas, goza de un clima cálido y húmedo que sufre poquísimas alteraciones, siendo así una de las regiones climatológicas más estables de la Tierra. Productos naturales propios de la zona e insólitos fuera de sus límites abundan por doquier. Los frutos más deliciosos y las más preciadas especias son aquí corrientes, además de las flores gigantes del género Rafflesia, los magníficos ornitópteros de alas verdes de inusitada belleza entre las mariposas, el ancestral orangután y las maravillosas aves del paraíso. En este territorio insular que se ha denominado archipiélago malayo, habita una original e interesante raza humana de peculiares características, la malaya. Para el interés medio es esta quizás la parte menos conocida del globo. Las posesiones británicas son pocas y reducidas. Apenas algún explorador acude a estas tierras y en muchos mapas generales de la zona aparecen casi ignoradas, divididas entre Asia y las islas del Pacífico. Desde la creación de la British North Borneo Company, esta zona es más conocida, aunque las colonias holandesas permanecen todavía prácticamente ignoradas. Decíamos, divididas entre Asia y las islas del Pacífico. Para muchos no es fácil, pues, percatarse de que el conjunto es comparable a cualquier división elemental de la Tierra y que hay algunas islas cuya superficie es superior a la de Francia o el antiguo Imperio Austriaco. Sin embargo, el viajero enseguida adquiere una noción de la realidad cuando navega durante días o incluso semanas bordeando la costa de una de estas enormes islas, tan grandes a veces que sus habitantes creen vivir en un vasto continente. Se da cuenta de que los recorridos por estas islas le llevan semanas y meses y que sus habitantes se conocen tan poco entre ellos que su relación es la misma que existe en el continente americano entre los indígenas del norte y del sur. Pronto empieza a considerar esta región como parte diferenciada del resto del mundo, con sus peculiares razas humanas y su riqueza natural propia, con una idiosincrasia característica y genuina en todos sus aspectos. No cabe duda de que bajo numerosos puntos de vista, estas islas forman un claro conjunto geográfico y como tal ha sido tratado por viajeros y científicos. Sin embargo, al observar más detalladamente algunas peculiaridades, se da uno cuenta, no sin cierta sorpresa, de que forman dos bloques de extensión parecida. Cada uno de ellos forma parte de las dos grandes zonas del globo y sus productos naturales difieren sustancialmente entre sí, lo cual he podido comprobar con todo detalle a raíz de mis estudios sobre historia natural de las distintas partes del archipiélago. Precisamente en esta consideración se basan los relatos de mis viajes y estancias en las islas, y puesto que constantemente me remitiré a este punto de vista e iré citando hechos que lo argumenten, he creído conveniente empezar con una visión general de las principales características de la región malaya, a fin de hacer más comprensibles y por tanto más interesantes las páginas que siguen. Paso pues a determinar los límites y la extensión del archipiélago y a señalar los aspectos más notables de su geología, geografía física, flora y fauna. Límites territoriales. Por razones que solo tienen que ver con la fauna y la vida animal, considero que el archipiélago malayo incluye la península malaya, hasta Tenasserim, junto con las islas Nicobar por el oeste, las Filipinas por el norte y las Salomón, más allá de Nueva Guinea, por el este. A todas las grandes islas aquí comprendidas hay que añadir un sinnúmero de ellas de menor tamaño, de manera que ninguna parece estar claramente separada del conjunto. El clima es, con algunas excepciones, uniforme y similar en todo el archipiélago y la vegetación exuberante y frondosa. En resumen, que se trata de un todo compacto cuyas partes están íntimamente relacionadas entre sí, es fácilmente deducible, ya sea al observar su situación en el mapa o al viajar de una isla a otra.
Extensión del archipiélago y de las islas. El archipiélago malayo se extiende de este a oeste en una longitud de más de 6 kilómetros, mientras que de norte a sur cubre un espacio de unos 1000 kilómetros. Ello significa que su superficie es comparable a la de toda Europa, desde su extremo occidental hasta el centro de Asia, o lo que es lo mismo, abarcaría la anchura del continente suramericano vertiéndose incluso hacia los océanos Atlántico y Pacífico. Existen 3 islas mayores que Gran Bretaña. En una de ellas, Borneo, podrían dibujarse dentro de su silueta las islas británicas y aún estarían rodeadas por un mar de bosques. Nueva Guinea, aunque de estructura más irregular, es quizá más grande que Borneo. La superficie de Sumatra es casi la misma que la de Gran Bretaña. Java, Luzón y las Célebes son comparables a Irlanda. Hay unas 18 islas cuya extensión media es parecida a la de Jamaica. Más de 100 son como la isla de White, al sur de Inglaterra, y a todo ello hay que añadir las infinitas islas e islotes de menor tamaño. La superficie terrestre del archipiélago no supera la de Europa occidental desde Hungría a España. Sin embargo, debido a la forma que toman las porciones de tierra y las múltiples divisiones que adoptan, la variedad de su riqueza guarda más proporción con la inmensa superficie que ocupan que con la cantidad real de tierra que contienen. Contrastes geológicos. Una de las principales zonas volcánicas del globo atraviesa el archipiélago, produciendo un gran contraste entre las islas volcánicas y las que no lo son. Se puede trazar un hipotético arco, jalonado por centenares de volcanes tanto activos como extinguidos, cuyo extremo atravesaría Sumatra y Java e iría siguiendo por las islas de Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Lasserwati, Banda, Amboina, Batchian, Makian, Tidore, Ternate y Gilolo hasta la isla de Morti, donde la imaginaria línea de la zona volcánica se interrumpe para recomenzar a unos 300 kilómetros al oeste, en las Célebes del norte, y continuar por Siau y Sangye, desde donde se dirige al norte de las islas Filipinas tras bordear su vertiente oriental. Ya en 1699, el explorador inglés William Dampier nos habla de los volcanes que encontró en la costa nordeste de Nueva Guinea, y es allí donde comienza un segundo arco o territorio volcánico que alcanza a Nueva Bretaña, Nueva Irlanda y las Islas Salomón, para terminar en los límites más orientales del archipiélago. Los movimientos sísmicos se producen con cierta periodicidad en esta gran zona volcánica y áreas afines. Ligeros temblores de tierra se suceden cada pocas semanas o meses, y casi todos los años terremotos de mayor alcance sacuden pueblos enteros, acarreando más o menos daño a personas y bienes en algún punto de la vasta región. En muchas islas, los grandes terremotos determinan épocas cronológicas y sirven de referencia a los nativos para fijar las edades de sus hijos o para recordar fechas de acontecimientos importantes. No quiero dejar de mencionar algunas de las erupciones más espantosas que han tenido lugar en la zona, cuyos daños y efectos no han sido superados por ningún otro volcán del resto del mundo. En 1772, la erupción del Papandayan en la isla de Java arrasó 40 pueblos al estallar la montaña con persistentes explosiones. 12.000 personas perecieron en 1815 bajo las terribles sacudidas del Tomboro en Sumbawa. Las cenizas ensombrecieron el aire y se esparcieron en un radio de 400 kilómetros a la redonda, formando una espesa capa sobre la tierra y el mar. Incluso poco después de abandonar yo el país, un volcán extinto durante más de 200 años recobró la actividad. En 1646, la isla de Makian, una de las Molucas, se resquebrajó a causa de una violenta erupción que abrió una enorme sima en el corazón de la montaña. Cuando la visité por última vez en 1860, la vegetación había repoblado la montaña hasta la propia cima y había en la isla 12 poblados malayos de cierta importancia. El 29 de diciembre de 1862, tras 215 años de absoluta inactividad, volvió a explosionar y el aspecto del paisaje cambió por completo. La mayoría de la población pereció y las cenizas adquirieron tal espesor que el aire se volvió opaco en Ternate, a 40 millas del lugar, y quedó destrozada la práctica totalidad de los cultivos no solo en la isla, sino también en las adyacentes.
Es en la isla de Java donde encontramos la mayor proporción conocida de volcanes, tanto activos como apagados, en relación a la superficie que ocupan. Su número asciende a 45, la mayoría de los cuales constituyen hermosos ejemplos del cono volcánico, con cráteres enteros o truncados, y tienen una altitud media de 3000 metros. Es hoy un hecho incuestionable que casi todos los volcanes se han ido formando por la acumulación de los propios elementos expulsados, lodo, cenizas y lava. La situación de los cráteres puede haber variado con el paso del tiempo, pues la presencia de algún que otro cono volcánico en las cordilleras de montañas o plegamientos del terreno puede ser suficiente para que la propia acción volcánica haya determinado la estructura geológica del país. Así es precisamente como se ha formado la mayor parte de Java. Se han observado zonas rocosas de caliza roja en la costa sur, y es posible que el subsuelo esté formado por estratos de roca. Pero a pesar de eso, Java es esencialmente una isla volcánica, noble y fértil, no en vano es considerada como el Jardín de Oriente, quizá la isla más rica en cultivos del archipiélago y la mejor gobernada entre las del trópico, que debe su existencia a la propia actividad de sus volcanes, y una parte considerable de su subsuelo tiene probablemente un origen no volcánico. La enorme isla de Sumatra presenta, en proporción a su superficie, un número notablemente menor de volcanes, y una parte considerable de su subsuelo tiene probablemente un origen no volcánico. El collar de islas que se extiende hacia el este, desde Java pasando por el norte de Timor hasta Banda, se formó seguramente por la acción de los volcanes. La propia isla de Timor se asienta sobre estratos de roca, pero se cree que hay un volcán localizado en el centro. Si nos dirigimos hacia el norte, Amboina, una gran parte de Bouru, el extremo oeste de Ceram, la zona norte de Gilolo y los islotes cercanos, así como el norte de las Célebes y de las islas de Siau y Singapur, son territorios enteramente volcánicos. El archipiélago filipino cuenta con numerosos volcanes, tanto activos como apagados, y es probable que su actual silueta fragmentada no se deba sino a la acción volcánica. En toda esta larga serie de volcanes se detectan signos más o menos visibles de solevantamientos y depresiones del terreno. El grupo de islas al sur de Sumatra, una parte de la costa sur de Java y las islas de Timor, algunas zonas de las Molucas, las islas Ke y Aru, Waigion y todo el sur y el este de Gilolo, consisten en gran medida de rocas coralinas que han emergido a la superficie, cuya naturaleza es exactamente la misma que la de los corales de los mares adyacentes. He observado en muchos lugares las superficies lisas de los arrecifes, repletas de corales y cientos de conchas y otros moluscos cuyo aspecto es tan fresco que resulta difícil creer que han estado fuera del agua varios años. De hecho, es muy posible que todos estos cambios se hayan producido en unos pocos siglos. Las longitudes de estas franjas volcánicas abarcan un arco de 90 grados, o lo que es lo mismo, un cuarto de circunferencia total del globo. Su anchura es de unos 80 kilómetros, pero en unos 300 a ambos lados de esta franja se hallan pruebas de la acción subterránea en las rocas coralinas que han emergido en un pasado no muy lejano, o en las barreras de coral que demuestran haber sido sumergidas recientemente. En el centro de la gran curva de volcanes se encuentra la isla de Borneo, en la que todavía no se han registrado signos de acción volcánica alguna, y en donde los terremotos tan característicos de las regiones cercanas son completamente desconocidos. Lo mismo ocurre con la isla de Nueva Guinea, en cuyo territorio no se ha descubierto hasta la fecha ningún indicio de acción volcánica. La isla de Célebes, de curiosa y caprichosa forma, carece también de volcanes a excepción de la zona nordeste, y hay razones para creer que ésta constituía antiguamente una isla separada. La península malaya tampoco es volcánica. Así las cosas, hay que distinguir en una primera división del archipiélago entre zonas volcánicas y no volcánicas. Cabría esperar que esta diferenciación se correspondiera también con los tipos de vegetación y formas de vida, pero esto solo ocurre hasta cierto punto, pues como hemos de ver, la profusión de fuegos subterráneos ha resquebrajado continentes, ha hecho emerger islas del océano y ha levantado montañas de considerable altitud. Sin embargo, uno tiene la impresión de que todas estas formaciones son relativamente recientes, que no han borrado las huellas de una distribución de la tierra y el agua mucho más remota.
contrastes de vegetación. Situadas justo al norte del Ecuador y circundadas por vastos océanos, no es de extrañar, y así ocurre en la mayoría de los casos, que las islas del archipiélago estén casi siempre cubiertas de bosques, desde el nivel del mar hasta las cumbres de las montañas más altas. Sumatra, Nueva Guinea, Borneo, las Filipinas y Molucas, así como las tierras baldías de Java y Celebes, son zonas forestales casi en su totalidad, salvo unos pocos e insignificantes trechos que fueron quizás antiguos cultivos o restos de incendios esporádicos. No obstante, hay en ello una notable excepción. La isla Timor e islotes adyacentes carecen por completo de bosques, característica que se repite en menor grado en Flores, Sumbawa, Lombok y Bali. Los eucaliptus, tan comunes en Australia, abundan en sus más variadas especies en Timor, junto con el sándalo, la acacia y otras clases de árboles repartidos por todo el país en proporciones desiguales sin llegar a formar bosques propiamente dichos. En las zonas más áridas no crecen sino matorrales dispersos, mientras que en los lugares húmedos la vegetación es exuberante. Las islas ubicadas entre Timor y Java están más pobladas de árboles y aunque suelen presentar un espinoso e intrincado aspecto, no alcanzan grandes dimensiones. En las épocas de sequía, los árboles quedan desnudos tras cubrir el suelo de hojas resecas, paisaje este que ofrece un enorme contraste con los bosques siempre verdes de las demás islas. Esta característica, que se observa en menor grado en la península sur de las Célebes, se debe probablemente a la proximidad de Australia. El viento del monzón que sopla las 2/3 partes del año, de noviembre a marzo, y arrecia la zona septentrional de aquel país, marca una temperatura cálida y seca que condiciona la vegetación y el aspecto geográfico de las islas adyacentes. En Timor y las islas que, un poco más hacia el este, predomina un clima más húmedo y los vientos del sudeste soplan desde el Pacífico hasta la selva de Nueva Guinea, pasando por el estrecho de Torres, de manera que los islotes rocosos están enteramente cubiertos de espesa vegetación. Cuando estos mismos vientos secos se extienden hacia el océano abierto, absorben las corrientes húmedas y así vemos que la isla de Java goza de un clima mucho menos árido hasta llegar al extremo más occidental, cerca de Batavia, donde las lluvias persisten casi todo el año y las montañas se revisten de frondosos bosques de esplendor único. Contrastes en la profundidad del mar. Fue George Windsor Earp quien por primera vez señaló en el curso de una conferencia pronunciada en 1845 ante la Real Sociedad Geográfica la escasa profundidad del mar que une las grandes islas de Sumatra, Java y Borneo con el continente asiático, afirmación que 10 años más tarde reiteró en su ensayo sobre Geografía Física del Sudeste Asiático y Australia, añadiendo que lo mismo ocurría entre Nueva Guinea y las islas cercanas al continente australiano, pues ambos mares contaban con abundante número de marsupiales. He aquí la clave que explica los contrastes más radicales que presenta el archipiélago. Tras un concienzudo estudio, he llegado a la conclusión de que se puede trazar una línea divisoria entre las islas de manera que una mitad pertenece por entero a Asia, mientras que la otra queda sin duda alguna unida a Australia. Por este motivo, denomino Indomalaya y Austromalaya respectivamente a estas divisiones del archipiélago. No obstante, en su ensayo, Earp mantiene la tesis de que antiguamente Asia y Australia estuvieron unidas por tierra. Por el contrario, en mi opinión, ello demuestra precisamente la ancestral separación de ambos continentes. A pesar de disentir en tan elementales cuestiones, le debo a Earp el mérito de haber sido el primero en establecer la división del archipiélago en dos partes, una australiana y la otra asiática, que yo he adoptado tras minuciosas observaciones al respecto. Contrastes en la fauna y flora.
Para compensar y calibrar la importancia de este aspecto y su influencia en la antigua distribución de la Tierra y las aguas, es preciso tener en cuenta los resultados a los que han llegado geólogos y naturalistas de otros rincones del mundo. Es indiscutible que la actual distribución de la materia viva sobre la superficie de la Tierra no es sino el resultado de los sucesivos cambios a que se ha sometido y sigue experimentando nuestro planeta, y así lo demuestra la geología, al probar que las formas de vida que habitan el globo han estado siempre en continuo y lento proceso de cambio. Huelga seguir elucubrando sobre cómo se produjeron esos cambios. Las opiniones al respecto son divergentes y la discusión sería inútil. Sin embargo, todas las teorías coinciden en que dichos cambios han ocurrido en efecto desde las más remotas eras geológicas hasta nuestros días. Los estratos de rocas sedimentarias constituyen una clara prueba de que han tenido lugar unos cambios de nivel. Por otra parte, las distintas especies de animales y plantas cuyos fósiles han quedado enterrados bajo estas capas demuestran que hubo paralelamente un cambio en la vida orgánica. Admitiendo, pues, los cambios experimentados en la evolución de los seres vivos, podemos explicar en función de ello la distribución de las especies en la actualidad. En las islas británicas, los cuadrúpedos, pájaros, reptiles, insectos y plantas que allí habitan no difieren, salvo alguna rara excepción, de los del continente europeo. En Cerdeña y Córcega hay algunas especies de insectos y especialmente de plantas que presentan rasgos muy peculiares. En Ceilán, isla más ligada y cercana a la India que Gran Bretaña de Europa, la mayoría de los animales y plantas que se encuentran son distintos del país vecino y exclusivos de la isla, mientras que en las Galápagos casi todo ser viviente es característico y único, aunque muchas especies presentan una clara semejanza con las del área más cercana del continente americano. En general, los naturalistas coinciden en afirmar que la explicación a estos hechos solo podemos hallarla si nos remontamos a la era más o menos remota en que las islas emergieron del océano o quedaron separadas de la tierra más cercana, lo cual viene determinado, aunque no siempre, por la profundidad del mar intermedio. El enorme grosor de muchos depósitos marinos en extensas áreas demuestra que el proceso de sedimentación ha tenido lugar, si bien con períodos intermitentes de reposo, a lo largo de milenios y milenios. La profundidad del mar, originada por estos sedimentos, así como los cambios experimentados en la materia orgánica, son por tanto dos medidas de tiempo. Al tomar en consideración la aparición progresiva de animales y plantas provenientes de países vecinos, por los medios naturales de dispersión que también han estudiado Sir Charles Lyell y Darwin, resulta admirable la estrecha correspondencia que existe entre estos dos tipos de medidas. Inglaterra se halla separada del continente por un mar poco profundo y solo en unos pocos casos los animales o plantas comenzaron a presentar diferencias frente a sus correspondientes homólogos en el continente. Córcega y Cerdeña, apartadas de Italia por un mar mucho más profundo, aportaron una variedad tanto mayor en su materia orgánica. Cuba, alejada del Yucatán por una franja mucho más ancha y profunda, difiere notablemente al pertenecer gran parte de sus seres vivos a distintas especies de las de la península mexicana. El ancho mar que separa Madagascar de África confiere a la isla rasgos tan característicos como para suponer una división remotísima o incluso para dudar de si los dos territorios estuvieron alguna vez realmente unidos. Volviendo ya al archipiélago malayo, encontramos que el mar que baña las islas de Java, Sumatra y Borneo y el que separa Malaca de Siam es tan superficial que los barcos pueden anclar en cualquier lugar, pues su profundidad raramente excede las 40 brazas. Como consecuencia, si estas islas han quedado apartadas entre sí y a su vez del continente por la sedimentación de las zonas interpuestas, debemos deducir que la separación es relativamente reciente, pues la profundidad a la que se halla la tierra sedimentada es más bien escasa. Es también notorio que la enorme cordillera de volcanes activos de Sumatra y Java nos explica la causa de dicha sedimentación, puesto que las grandes masas de material expulsado provenían de los fondos de las áreas próximas, y ello nos lleva a aseverar que los volcanes aparecen siempre junto al mar. La sedimentación de material que producen a su alrededor formará con el tiempo un mar, si éste no existe ya.
Nota a pie de página. Los geólogos coinciden en afirmar que esta sedimentación es producto del depósito de materiales en el mar o en la tierra. Las acumulaciones de roca y ceniza de los volcanes son, por tanto, una causa de sedimentación. Al examinar la zoología de estos países es cuando encontramos la clara evidencia de que estas enormes islas debieron en su día formar parte del continente y alejarse de él en una época geológica reciente. Se tiene constancia de que el elefante y el tapir de Sumatra y Borneo, el rinoceronte de Sumatra y especies afines de Java y el ganado salvaje de Borneo habitan en algún otro lugar del sur de Asia. Ninguno de estos animales, dado su tamaño, pudieron haber atravesado el mar que en la actualidad separa estos países, y así su presencia indica claramente que debió existir un enlace por tierra antes del origen de las especies. Una parte considerable de los otros mamíferos más pequeños son comunes a las islas y otros mamíferos y al continente. Son comunes a las islas y al continente. Sin embargo, los cambios físicos que han tenido lugar durante el rompimiento y la sedimentación de tan vastas áreas han conducido a la extinción de algunos mamíferos en una o más islas, y en ciertos casos parece también que el paso del tiempo ha permitido una mutación de las especies. Los pájaros e insectos ilustran asimismo lo dicho, dado que todas las familias y casi todos los géneros de los grupos que se encuentran en alguna de las islas aparecen también en el continente asiático, y en un elevado número de casos las especies son exactamente idénticas. Las aves ofrecen un excelente medio para determinar la ley de la distribución, porque si bien a primera vista parece que las fronteras de agua que aíslan a los cuadrúpedos podrían haber sido franqueadas por las aves, en realidad no se da el caso, pues si descartamos los grupos acuáticos que gozan de una gran movilidad, vemos que el resto, en especial los paseriformes, pájaros que vuelan a gran altura y son los más numerosos, se ven casi siempre tan limitados a atravesar los brazos de mar como los propios cuadrúpedos. Para ilustrar lo dicho, nótese cómo la mayoría de las aves de Java nunca vuelan a Sumatra, a pesar de que el estrecho que las separa tiene una amplitud de tan solo 40 kilómetros y está además jalonado de islas. De hecho, Java cuenta con más aves e insectos propios y exclusivos a la isla que Sumatra y Borneo, lo cual indica que quedó apartada del continente antes que estas últimas. La isla que le sigue en individualidad orgánica es Borneo, mientras que en Sumatra la fauna es tan similar a la de la península de Malaca que podemos fácilmente deducir, sin temor a error, que el desmembramiento de la isla fue el más tardío. La conclusión general a la que llegamos es, pues, que la materia viva de las grandes islas de Java, Sumatra y Borneo se parece a la de las zonas adyacentes del continente casi tanto como lo que cabría esperar de estos apartados territorios si todavía siguieran formando parte de Asia. Esta estrecha similitud junto a la poca profundidad del mar y, por último, la reiterada presencia de volcanes en Sumatra y Java, que han expulsado grandes cantidades de materia subterránea y han levantado plataformas y colinas, proporcionando así una vera causa para la correspondiente sedimentación, conducen inevitablemente a la conclusión de que en alguna era geológica no muy remota, el continente asiático se extendía más allá de sus actuales límites por el sudeste, abrazando las islas de Java, Sumatra y Borneo. Las islas Filipinas guardan afinidad en muchos aspectos con Asia y las demás islas, pero presentan no obstante algunas anomalías que parecen indicar haberse separado en época muy temprana y haber estado sujetas desde entonces a varias mutaciones de su geografía física. Desviando nuestra atención ahora hacia el resto del archipiélago, veremos que el grupo de islas que van desde las Célebes hasta el este de Lombok presentan una semejanza con Australia y Nueva Guinea, tan estrecha como la que existe entre las islas de la parte occidental y Asia. De todos es conocido que los productos naturales de Australia difieren de los de Asia, más de lo que se distinguen entre sí las cuatro grandes zonas del globo. En realidad, Australia tiene identidad propia. Allí no hay monos, ni gatos, tigres, lobos, osos o hienas, ni tampoco ciervos, antílopes, ovejas, elefantes, caballos, ardillas o ratas. Ninguno, en suma, de los cuadrúpedos comunes que se encuentran en cualquier otra parte del mundo. En cambio, cuenta con la presencia de los marsupiales, canguros, zarigüeyas, osos australianos y ornitorrincos. Y en cuanto a las aves, si bien no se tiene noticia de los faisanes o los carpinteros tan conocidos en el resto de la Tierra,
si en cambio nos encontramos con especies propias y exclusivas del continente australiano, como los pájaros frailes o tropidorhynchos y las cacatúas. Todas estas particularidades son extensivas a la división austromalaya del archipiélago. El enorme contraste entre las dos partes del archipiélago se acentúa más si cabe al pasar de la isla de Bali a la de Lombok. En la primera encontramos los carpinteros y los llamados pájaros barbudos del trópico, inexistentes al llegar a Lombok, donde en cambio abundan las cacatúas y los tropidorhynchos, a su vez desconocidos en Bali. Pie de página. Sin embargo, tuve noticia de que había algunas cacatúas en el oeste de Bali, lo que demuestra que las especies de estas islas comienzan ya a entremezclarse. Donde en cambio abundan las cacatúas y los tropidorhynchos, a su vez desconocidos en Bali y las demás islas del oeste. El estrecho que separa estas dos islas tiene tan solo 24 kilómetros de amplitud, de modo que en solo un par de horas se puede pasar de una división de tierra a la otra, y sin embargo sus respectivas faunas se diferencian tanto como la de Europa con respecto a América. Si viajamos desde Java o Borneo a las Célebes o las Molucas, la desemejanza es aún más sorprendente. En las primeras los bosques albergan numerosos monos de varias especies, gatos salvajes, ciervos, nutrias y gran variedad de ardillas, mientras que en las últimas el marsupial, P. maculatus, es casi el único mamífero terrestre, a excepción del jabalí, común a todas las islas, y el ciervo, probablemente introducido no hace mucho en las Célebes y las Molucas. Las aves que más abundan en islas occidentales son los carpinteros, los barbudos y trogones. Todos ellos definen las características ornitológicas del país. En cambio, los pájaros más comunes en las islas orientales son los tropidorhynchos o pájaros frailes y los loros pequeños. El natunas puede creer haber pasado de una región a otra en solo unos días, tanto más cuanto ha dejado de vislumbrar tierra en ningún momento. De todo lo dicho hasta ahora, debemos deducir sin temor a error que el grupo de las islas que se encuentran al este de Java y Borneo, a excepción quizá de las Célebes, formaron parte de un antiguo continente australiano o pacífico, aunque alguna de las islas no haya estado nunca realmente unida. Probablemente este continente debió quedar fragmentado no solo antes de que las islas occidentales se separaran de Asia, sino antes incluso que el extremo sudeste de Asia emergiera del océano, pues si tenemos en cuenta que una parte considerable de Borneo y Java son, desde un punto de vista geológico, de reciente formación y además observamos la enorme diferencia de especies y géneros que habitan en las islas malayas orientales y en Australia y la profundidad del mar intermedio, podremos explicar el largo periodo de separación. Es interesante observar cómo, entre las islas mismas, un mar superficial siempre implica una formación de tierra reciente. Las islas Aru, Misol, Waigion y Jobi se parecen mucho más por sus especies de mamíferos y aves a Nueva Guinea que a las Molucas, y así encontramos que todas ellas están unidas a Nueva Guinea por un mar poco profundo. De hecho, la línea de 100 brazas alrededor de Nueva Guinea delimita perfectamente el territorio de las verdaderas aves del paraíso. Hay que subrayar además, y este es un punto muy interesante en relación con las teorías de la dependencia de determinadas formas de vida frente a las condiciones externas, que esta división del archipiélago en dos regiones caracterizadas por una asombrosa diferenciación en sus productos naturales no corresponde en absoluto a las divisiones físicas o climatológicas de la superficie. La gran cordillera volcánica cruza ambas partes y no parece producir semejanza alguna con sus productos. Borneo se parece mucho a Nueva Guinea,
no solo por su gran tamaño y la ausencia de volcanes, sino también por la variedad de su estructura geológica, la uniformidad de su clima y en general por el aspecto que ofrece la frondosa vegetación que cubre su superficie. Las Molucas constituyen una réplica de las Filipinas, dada su estructura volcánica, su enorme fertilidad, sus bosques exuberantes y sus frecuentes terremotos. El clima de Bali y el este de Java es casi tan seco como el de Timor, y su suelo es de una aridez similar. Si bien estos grupos de islas parecen haber sido construidas según el mismo patrón, por gozar de un mismo clima y estar bañadas por los mismos océanos, presentan en cambio el mayor contraste posible a la hora de comparar sus respectivas faunas. En ninguna otra parte de la geografía, la doctrina antigua, según la cual las diferencias o similitudes físicas entre los países condicionan las correspondientes formas de vida de los mismos, se topa con una contradicción tan directa y palpable. Desde el punto de vista zoológico, Borneo y Nueva Guinea son dos polos opuestos. Australia, en cambio, con sus vientos secos, sus llanuras abiertas, sus desiertos pedregosos y su clima templado, produce pájaros y cuadrúpedos muy parecidos a los que viven en los bosques cálidos, húmedos y exuberantes que cubren por doquier los llanos y las montañas de Nueva Guinea. Para ilustrar con más claridad la causa y los medios que, según creo, produjeron semejante contraste, consideremos lo que ocurriría si dos divisiones de la Tierra perfectamente contrastadas hubieran sido acercadas una a otra por medios naturales. No hay dos partes del mundo que difieran tan radicalmente en sus productos como Australia y Asia, pero la diferencia entre África y América del Sur es también notoria, continentes estos últimos que nos servirán perfectamente para ilustrar la cuestión que estamos examinando. Por un lado tenemos babuinos, leones, elefantes, búfalos y jirafas. Por el otro, monos araña, pumas, tapires, tamandúas y calípedes. En cuanto a las aves, los calaos, turacos, oropéndolas y los pájaros frailes de África contrastan con los tucanes, guacamayos, papagayos y los pájaros mosca de América. Intentemos por un momento imaginar que el fondo del Atlántico sufriera un lento y progresivo levantamiento, mientras que los ríos arrastraran los sedimentos producto de los terremotos y la acción volcánica, de modo que los dos continentes fueran gradualmente ganando terreno al mar por la formación de nuevas tierras, reduciendo así el océano que ahora los separa a un brazo de mar de unas 100 millas. Podemos asimismo imaginar la aparición de las islas emergidas en medio del canal, y puesto que las fuerzas subterráneas variarían en intensidad e irían desviando sus puntos de mayor acción, en algún momento estas islas se unirían al continente por uno u otro lado del estrecho para volver a separarse más tarde. Algunas islas se juntarían tras largos periodos de tal actividad intermitente. Llegaríamos a tener un archipiélago que ocuparía el canal oceánico del Atlántico, cuya apariencia y distribución no podría revelarnos que estas islas estuvieron anexionadas a África y cuáles a Asia. Los animales y plantas de estas islas, sin embargo, sí revelarían seguramente ese aspecto del pasado. Así, en las islas que antaño hubieran formado parte del continente sudamericano, encontraríamos con toda probabilidad pájaros comunes tales como papagayos, tucanes o pájaros mosca, así como algunos de los cuadrúpedos propios de América. En cambio, los calaos, orioles o pájaros fraile se hallarían en pequeñas islas que se hubieran separado de África. Puede que alguna parte de la Tierra sublevantada hubiera tenido una conexión temporal con ambos continentes, en cuyo caso se advertiría cierta mezcolanza en los elementos de su vida animal. Este parece haber sido el caso de las islas Célebes y Filipinas. Otras, como Bali y Lombok, podrían ofrecer, a pesar de su proximidad, una muestra casi pura de los productos de los continentes a los cuales estuvieran directa o indirectamente anexionados.
En mi opinión, tenemos en el archipiélago malayo un caso exactamente paralelo al que se acaba de exponer. Existen indicios de un vasto continente, con una fauna y flora propias, que sufrió una escisión progresiva e irregular, siendo en tal caso las célebres su prolongación occidental más remota, tras las cuales se extendería el inmenso océano. Nota a pie de página. El ulterior estudio del tema me llevó a la conclusión de que las Islas Célebres nunca formaron parte del territorio austromalayo, sino que constituyen con mayor certidumbre la prolongación más oriental del continente asiático en un remoto periodo. Al mismo tiempo, Asia parece haber extendido sus límites por el sudeste, al principio en forma de masa compacta y luego disgregándose en islas como vemos en la actualidad, casi entrando en contacto con los fragmentos dispersos del gran continente austral. Esbozado así este asunto, es evidente la importancia de la historia natural en el estudio de la geología, no solo para interpretar los restos hallados en la corteza terrestre de animales extinguidos, sino también para determinar los cambios que se produjeron en la superficie sin dejar indicio geológico alguno. Es sin duda un hecho asombroso y por ello fascinante que el conocimiento exacto de la distribución de las aves e insectos nos permita dibujar sobre el mapa las tierras y continentes que desaparecieron bajo el océano mucho antes de la más remota manifestación humana sobre la Tierra. Ahí donde el geólogo pueda explorar la superficie de la Tierra, conocerá mucho de su historia pasada y podrá definir con cierta aproximación sus más recientes movimientos, tanto por encima como por debajo del nivel del mar, pero cuando deba explorar en los actuales océanos y mares, no podrá sino especular sobre los datos muy limitados que le proporcione la profundidad de las aguas. Es aquí donde interviene el naturalista y le ayuda a llenar este gran vacío en la historia de la Tierra. Uno de los principales objetivos de mis viajes fue siempre el de llegar a demostrar tal aserto. Mi esfuerzo por conseguirlo se ha visto sobradamente recompensado al haber podido reconstruir con cierta seguridad los cambios y mutaciones que se han producido en una de las zonas más interesantes del mundo. Se podrá pensar que hubiese sido más adecuado ofrecer estos hechos y generalizaciones al terminar de narrar los viajes que los demostraron, y en ciertos casos bien pudiera ser así. Sin embargo, me resultaba imposible explicar, a la manera que yo deseaba hacerlo, la historia natural de las innumerables islas del archipiélago sin referirme constantemente a estas generalizaciones que, por otra parte, añaden tanto interés. Una vez presentado el esquema general, podré demostrar que estos principios, válidos para el archipiélago en todo su conjunto, pueden aplicarse también a cada una de las islas y explicar además la enorme variedad de animales que habitan en ellas de un modo más interesante e instructivo que tratándolo como meros hechos aislados. Contrastes de razas. Antes de llegar a la conclusión de que las dos mitades oriental y occidental del archipiélago pertenecían a distintas regiones primarias de la Tierra, me inclinaba por agrupar a los nativos del archipiélago bajo dos razas radicalmente diferenciadas. En este punto difería de la mayoría de los etnólogos que hasta el momento habían tratado este tema, pues era ya tradicional el seguir las reglas de William von Humboldt y Pritchard para clasificar todas las razas oceánicas como modificaciones de una sola. No obstante, muy pronto la observación me enseñó que los malayos y los papús se diferenciaban radicalmente en cada rasgo físico, mental y moral. Más tarde, el estudio riguroso que proseguía a lo largo de 8 años me llevó a la conclusión de que bajo estos dos tipos humanos podían clasificarse todos los pueblos del archipiélago y de la Polinesia. Al establecer la línea divisoria entre las dos razas vemos que casi coincide, aunque algo desplazada hacia el este, con la de las regiones zoológicas. Esta circunstancia me parece muy reveladora de las causas que influyeron en la distribución de las razas humanas y que determinaron la variedad de otras especies animales. La razón por la cual la misma línea no delimita exactamente ambas regiones es fácilmente inteligible. El hombre dispone de medios para atravesar el mar que los animales no tienen, y una raza superior tiene poder para someter o asimilar otra inferior. El arte de la navegación y la avanzada civilización de las razas malayas le permitió dominar una parte de la región adyacente, en la que suplantaron por completo a los habitantes indígenas, caso de haber existido. Extendieron asimismo el ámbito de su lengua, de sus animales domésticos y de sus costumbres más allá del Pacífico, alcanzando islas en las que las características físicas o morales de sus gentes han variado bien poco. Creo, por tanto, que todos los pueblos de las diversas islas pueden agruparse, bien bajo la denominación malaya, bien bajo la papú, dos razas que no tienen entre sí la menor afinidad o rasgo común.
Creo además que todas las razas que se encuentran al este de la línea divisoria trazada son más afines entre sí que con cualquier otra raza que habite el lado oeste. De hecho, las razas malayas se incluyen dentro de las asiáticas, todas ellas de origen continental, mientras que las papús no provienen de continente alguno, sino de tierras que están o han estado situadas en el Océano Pacífico. Estas observaciones preliminares permitirán al lector captar mejor la importancia que otorgo a los detalles de la forma física o actitud moral cuando describo los habitantes de las islas. Paz en la guerra, Miguel de Unamuno. En una de las llamadas en Bilbao 7 calles, núcleo germinal de la villa, había por los años de 40 y tantos una tienducha de las que ocupaban medio portal a lo largo, abriéndose por una compuerta colgada del techo y que a él se enganchaba una vez abierta, una chocolatería llena de moscas en que se vendía variedad de géneros, una minita que iba haciendo rico a su dueño, al decir de los vecinos. Era dicho corriente el de que en el fondo de aquellas casas viejas de las 7 calles, debajo de los ladrillos tal vez, hubiese saquillos de peluconas, hechas, desde que se fundó la villa mercantil, ochavo a ochavo, con una inquebrantable voluntad de ahorro. A la hora en que la calle se animaba, a eso del mediodía, solíase ver al chocolatero de codos en el mostrador y en mangas de camisa que hacían resaltar una carota afeitada, colorada y satisfecha. Pedro Antonio Iturriondo había nacido con la Constitución, el año 12. Fueron sus primeros de aldea, de lentas horas muertas a la sombra de los castaños y nogales o al cuidado de la vaca, y cuando de muy joven fue llevado a Bilbao a aprender el manejo del majadero bajo la inspección de un tío materno, era un trabajador serio y tímido. Por haber aprendido su oficio durante aquel decenio patriarcal, debido a los 100.000 hijos de San Luis, el absolutismo simbolizó para él una juventud calmosa, pasada a la penumbra del obrador, los días laborables y en el baile de la campa de Albia los festivos. De haber oído hablar a su tío de realistas y constitucionales, de apostólicos y masones, de la regencia de Urgel y del ominoso trienio del 20 al 23 que obligara al pueblo, harto de libertad según el tío, a pedir inquisición y cadenas, sacó Pedro Antonio lo poco que sabía de la nación en que la suerte le puso, y él se dejaba vivir. En sus primeros años de oficio, iba con frecuencia a ver a sus padres, mas lo descuidó tan luego como hubo conocido en los bailes domingueros a una buena moza, Josefa Ignacia, expresión de serena calma y dulce alegría difusa. Aconsejado por su tío, decidió tras una buena rumia hacerla su mujer, e iba el asunto en vísperas de arreglo, cuando muerto Fernando VII, estalló la insurrección carlista, y obedeciendo Pedro Antonio al tío que le hiciera hombre, se unió, a los 21 años, a los voluntarios realistas que Zabala sublevó en Bilbao, dejando así el majadero para defender con el fusil de chispa su fe amenazada por aquellos constitucionales, hijos legítimos de los afrancesados, decía el tío, añadiendo que el pueblo que rechazó las águilas del imperio sabría barrer la cola masónica que nos dejaron en casa. Sintió Pedro Antonio al separarse de su novia lo que él, a punto de ir a acostarse a dormir, es llamado a trajinar. Pero José Ignacia, tragándose las lágrimas y creyendo en un Dios que da tiempo y lo quita, fue la primera en excitarle a que cumpliese lo que era la voluntad de su tío y la de Dios según los curas, asegurándole que le esperaría, aprovechando de paso la espera para hacer sus ahorrillos y que rezaría por él para que no bien triunfasen los buenos, se casaran en paz y en gracia de Dios. ¿Cómo recordaba Pedro Antonio los 7 años épicos? Era de oírle narrar con voz quebrada al fin la muerte de don Tomás, que es como siempre llamaba Zumalacárregui, el caudillo coronado por la muerte. Narraba otras veces el sitio de Bilbao, de este mismo Bilbao en que vivimos, o la noche de Luchana, o la victoria de Oriamendi, y era sobre todo de oírle referir el convenio de Vergara, cuando Maroto y Espartero se abrazaron en medio de los sembrados y entre los viejos ejércitos que pedían a voces una paz tan dulce tras tanto y tan duro guerrear, cuánto polvo habían tragado. Hecho el convenio volvió, dejando el fusil ahumado, a empuñar en Bilbao el majadero, y la guerra de los 7 años vivificóle la vida nutriéndosela
de un tibio ideal hecho carne en un mundo de recuerdos de fatiga y gloria. Así, vuelto al inicio, al oficio, el año 40, a los 28 de edad, casó con Josefa Ignacia, que le entregó la calceta de sus ahorrillos, se hicieron uno a otro desde el primer día, y el calorcillo de su mujer, expresión de serena calma y dulce alegría, templó en él a los recuerdos de los años heroicos. A Dios gracias, solía repetir, pasaron esos tiempos. Cuánto hemos sufrido por la causa, qué de sacrificios, no me ha producido más que disgustos. Valiente cosa sacamos de la guerra. Todo eso es bueno para contarlo. Paz, paz, y gobierne quien gobierne, que Dios le pedirá cuentas al fin y al cabo. Al decir esto saboreaba la miel de sus memorias. Josefa Ignacia, aunque se los sabía ya de memoria, hallaba siempre nuevos los episodios de los 7 años, sin acabar de convencerse de que aquel santo varón hubiese sido un soldado de la fe, ni ver bien bajo sus himnos a la paz el rescoldo del amor a la guerra. Muertos los padres y el tío de Pedro Antonio, quedóse éste con la tienda y despegado de su aldea. No tanto, sin embargo, que enjaulado en su tenderete, no soñara en ella alguna vez. Íbansele los ojos tras de las vacas que pasaban por la calle, y muchas veces, dormitando junto al brasero en las noches de invierno, oía el rechasquido de las castañas al asarse, viendo la cadena negra en la ahumada cocina. Hallaba especial encanto en hablar vascuence con su mujer, cuando después de cerrada la tienda, quedaban solos dentro de ésta a contar el dinero recaudado durante el día y a guardarlo. En la monotonía de su vida gozaba Pedro Antonio de la novedad de cada minuto, del deleite de hacer todos los días las mismas cosas, y de la plenitud de su limitación. Perdíase en la sombra, pasaba desapercibido, disfrutando, dentro de su pelleja como el pez en el agua, la íntima intensidad de una vida de trabajo, oscura y silenciosa, en la realidad de sí mismo y no en la apariencia de los demás. Fluía su existencia como corriente del río manso, con rumor no oído y de que no se daría cuenta hasta que se interrumpiera. Todas las mañanas bajaba a abrir la tienda y sonreír saludando a los antiguos vecinos que acudían a la misma faena. Quedábase luego un rato contemplando a las aldeanas que acudían al mercado con su bandeja y cruzaba 4 palabras con las conocidas. Después de echar un vistazo a la calle, siempre en feria, esperaba los sucesos de costumbre. A las 9 los jueves, la criada de Aguirre a por las 3 libras de chocolate. A las 10 tal otra criada, y como novedad, los compradores imprevistos y fortuitos, a los que no pocas veces miraba cual a intrusos. Tenía su parroquia, una verdadera parroquia, heredada de su tío en la mejor y mayor parte, y se cuidaba de los parroquianos, enterándose del curso de sus enfermedades e interesándose en sus vicisitudes. A las criadas mismas, y sobre todo a las que eran antiguas en casa de sus amos, tratábalas familiarmente, dándoles consejos, y cuando se constipaban, caramelos para suavizar la garganta. Comía en la trastienda, desde donde vigilaba el despacho. Esperaba en invierno la hora de la tertulia, y concluida ésta, se recogía a la cama con ansia, a dormir el sueño de los niños y de los limpios de corazón. Durante la semana hacía provisión de ochavos y los sábados los colocaba en el mostrador para ir dándoselos uno a uno a los pobres que desfilaban por Dioseán. Cuando el que mendigaba era algún niño, añadía al ochavo un caramelo. Amaba tiernamente a su tienducha y era reputado de marido modelo, de chocholo por sus convecinos, que mientras dejaban a sus mujeres al cuidado de las tiendas, se iban a echar el taco a los chacolíes. Sus ojos habían recorrido en calma aquel recinto durante años, dejando en cada uno de sus rinconcillos el imperceptible nimbo de un pensamiento de paz y de trabajo. En cada uno de ellos dormía el eco vaguísimo de momentos de vida olvidados de puro ser iguales todos y todos silenciosos. Y porque le hacían querer más el íntimo recogimiento de su tienda, amaba los días grises y de lluvia lenta. Los de calor y luz parecíanle ostentosos e indiscretos. Qué tristeza la de las tardes de los domingos en verano, cuando los vecinos cerraban sus tiendas y él desde la suya, abierta por ser confitería, contemplaba en la calle silenciosa y desierta el recortado perfil de las sombras de las casas.
Qué encanto, por el contrario, el de ver en los días grises caer el agua pertinaz y fina, hilo a hilo, lentamente, sintiéndose él en tanto a cubierto y a abrigo. Josefa Ignacia ayudábale en el despacho, charlaba con los parroquianos y gozaba en la paz de su vida al ver que de nada sentía falta su marido. Todas las mañanas, con el alba, iba a misa a su parroquia, y cuando en el viejo devocionario de márgenes mugrientas y grandes letras, libro que hablándole en vascuence era el único al que sabía entender, llegaba al hueco de la oración en que decía que se pidiese a Dios la gracia especial que se deseara obtener, sin mover los labios de vergüenza mentalmente, hacía años en que día por día pedía un hijo a Dios. Gustaba acariciar a los niños, cosa que impacientaba a su marido. Pedro Antonio deseaba el invierno, porque una vez unidas las noches largas a los días grises y llegadas las lloviznas tercas e inacabables, empezaba la tertulia en la tienda. Encendido el brasero, colocaba en torno él las sillas y gobernando el fuego esperaba a los contertulios. Envueltos en ráfagas de humedad y frío iban acudiendo. Llegaba el primero, soplando, don Braulio el indiano, uno de esos hombres que nacidos para vivir, viven con toda su alma, que daba grandes paseos para poner a prueba las bisagras y los fuelles, llamaba allá a América y no dejaba pasar años sin observar el alargarse o acortarse de los días según la estación. Venían luego, frotándose las manos, un antiguo compañero de armas de Pedro Antonio, conocido por Gambelu, limpiando al entrar los anteojos que se le empañaban, don Eustaquio, exoficial carlista, acogido al convenio de Vergara, del cual vivía, el grave don José María, que no era asiduo, y por último el cura don Pascual, primo hermano de Pedro Antonio, refrescaba la atmósfera al desempozarse airosamente de su manteo. Y Pedro Antonio saboreaba los soplos de don Braulio, el frote de manos de Gambelu, la limpieza de los anteojos de don Eustaquio, la aparición imprevista de don José María y el desembozo de su primo, y a las veces se quedaba mirando el reguero de agua que corría por el suelo chorreando de los enormes paraguas que los contertulios iban dejando en un rincón, mientras arreglaba a él con la badila la brasa, echándole una firma. No tanto, le decía don Eustaquio, mas a él recreábale ver removida la capa de ceniza, palpitar el encendido rojor de la brasa y recordar entonces aquellas ondulantes llamas de la cocina de la casería natal, llamas que crepitando lamían con sus cambiantes leguas la ahumada pared y en cuya contemplación se durmiera tantas noches, aquellas llamas que le habían interesado cual seres vivos, encadenados y ansiosos de libertad, terribles en sí y allí inofensivas. Habíase formado la tertulia a poco de terminar la guerra, glosada en ella como lo fue más tarde la que promovieron los montemolinistas en Cataluña. Comentaban los artículos en que Balmes, desde el pensamiento español, pedía la unión de las dos ramas dinásticas o reñían Gambelu y don Eustaquio acerca de lo que aquel llamaba la traición y el convenio de Vergara. Indignóse el convenido cuando el gobierno contestó con terribles circulares al ramo de oliva que ofreciera Montemolín en su manifiesto de Burges y dejó que en Madrid decapitaran la imagen del pretendiente, a quien Gambelu y el cura tachaban de liberal y de masón, encarnizándose a la vez contra los Orleans, familia de monstruos. Aseguraba don José María, en tanto, que Inglaterra estaba con ellos, e insistía en el hecho de que el autócrata, que así llamaba al zar, no hubiera reconocido a Isabel II, y cuando Gambelu le replicaba y los rusos que venían eran seras de carbón, lairón, sonreía el grave señor diciéndose, pero que haya hombres tan niños. Estalló la insurrección montemolinista de Cataluña, no escaseó el convenido de Vergara a sarcasmos a cuenta de aquellos oficiales catalanes que no habían gozado de convenio alguno, y animóse la tertulia con diarias peleas entre él y Gambelu, idólatra de Cabrera, y que achacaba a los ricos los males todos. La entrada de Cabrera en Cataluña, la suerte varia de sus armas, su victoria en Aviñó, su extraña humanidad, la unión de carlistas y republicanos, y el fin de la guerra dieron pábulo a la tertulia, así como la dieron las noticias de la Revolución Italiana desencadenada contra el Papa, las hazañas de Garibaldi,
la expedición española y los chismes que corrían acerca de la camisa y las llagas de su patrocinio. Todo parecía desquiciarse para don José María, todo iba bien según don Eustaquio y todo hacía exclamar a Pedro Antonio: ahora a trabajar y a vivir, basta de aventuras que ya tenemos que contar. Josefa Ignacia hacía entre tanto media contando los puntos y equivocándose a menudo, oyendo cosas que iban a enterrarse en su espíritu sin que de ellas se enterase. Cuando alguno detenía su atención distraída, suspensa la labor, sonreía mirando al que hablaba. No siempre eran sucesos públicos lo que daba pábulo a la tertulia, sino que a menudo volvían su atención a pasados recuerdos, sobre todo don Eustaquio, el marotista, bilbaíno neto y a la antigua, admirador de sus buenos tiempos, que él creía los buenos de la villa. «¿Qué tiempos aquellos, don Eustaquio?», le decía el cura para tentarle. Y con un «no me tire usted de la lengua» arrancaba don Eustaquio. Tiempos aquellos en que sin fábricas, ni más puentes que el viejo, con las viejas forjas catalanas en la provincia y la chanela para complemento del puente, era la tacita de plata un hogar en que todos vivían en familia. ¡Qué costumbres! Desnudándose en cualquier quechemarín, remojábanse los chiquillos en la ría, frente a las casas de la ribera, en medio de la villa. El comercio, en aquella villa de donde salieran las famosas ordenanzas del consulado de mar, jugaban los comerciantes al tresillo a paca de algodón el tanto. ¿Y quién no sabía la canción «Un gran viajero, lord de Inglaterra, vio mucha tierra, vino a Bilbao, nuestro comercio, nuestra riqueza, nuestra grandeza, quedó espantado»? Jauja, jauja. Jauja fue del 23 al 33, mientras mandaron ellos, los realistas, y se hicieron la Plaza Nueva, el cementerio por el Cabildo y el hospital por tandas que trabajaban de balde. Entonces cayó el 29, el año del frío, observaba don Braulio, y con un «ya salió ese», seguía don Eustaquio hablando de constituciones y progresistas, del año 40, de las aduanas, y cuando Pedro Antonio, escarbando el brasero, atribuía su establecimiento a trabajos de los comerciantes grandes perjudicados por el contrabando de los chicos, exclamaba el convenido: «Cállate, hombre, cállate, parece mentira que hayas servido a la causa. ¿Te atreverás a defender a aquella progresistada? ¿Te atreverás a defender a Espartero? ¿Hasta serás capaz de defender las barbaridades de Barea?» «Por Dios, Eustaquio, te digo y te diré siempre que aquello fue el acabose», me río yo de los progresistas de ahora. Entonces, fíjese usted bien, don Pascual, entonces aquí mismo, por estas mismas calles, en el mismísimo Bilbao, cantaban abajo las cadenas y degollina a los frailes. Lo oí yo mismo, y derribaban iglesias. Han derribado hasta la torre de San Francisco. Desde el año de la Revolución, el 33, todo anda mal. ¿Y el convenio? ¿Qué convenio ni qué chanfaina? Estos liberales de ahora, estos no sirven para nada. Cállate, Pedro, cállate. No volveremos ya a ver, añadía Gambelu, otra matanza de frailes. No tienen estos el coraje de aquellos, no valen. Esto va cada vez a peor. ¿Qué le hemos de hacer? Mientras vivamos en paz, vaya todo por Dios, concluía a modo de moraleja Pedro Antonio. Sacaba don Braulio el reloj y al exclamar «Señores, las 10:30», empezaba la desbandada. A las veces, cuando llovía, esperaban a que escampase un poco, prolongando un rato el palique mientras a Pedro Antonio le amargaba el sueño. Descargó la gran tormenta revolucionaria del 48 y el socialismo alzó cabeza. El cura se preocupaba de la cuestión italiana y discutía de ella irritado por la falta de contradictor. Los sucesos gordos se precipitaban. El Papa huyó de Roma y erigióse en ella la República. En Francia pasaban por sangrientas jornadas. Josefa Ignacia abría mucho los ojos, suspendiendo la labor al oír hablar de hombres que no creen ni aun en Dios, y volvía a dormitar en su trabajo, murmurando algo entre dientes. Pedro Antonio deleitábase en secreto con las truculentas noticias del ramalazo social, con el secreto deleite del que, viendo desde junto al brasero, al través de la vidriera, descargar la ventisca, compadece al pobre caminante. Cuando reunía unos ahorrillos, íbase al banco con ellos
y entonces pensaba en lo que sería si tuviese un hijo a quien dejárselo. Una de aquellas noches del 49, cuando acabada la tertulia se quedaron marido y mujer a contar y guardar las ganancias del día, la pobre Pepiñasi, balbuciendo y encarnada, dijo algo a su Pero Antón, diole a este el corazón un vuelco, abrazó a su mujer y exclamó con lágrimas en los ojos, sea todo por Dios. En junio del año siguiente tuvieron un hijo, a quien llamaron Ignacio, y don Pascual fue desde entonces el tío Pascual. Los primeros meses se encontró Pedro Antonio como desorientado ante aquel pobre niño tardío, a quien un aire colado, una indigestión, un nada invisible que viene sin saberse cómo ni de dónde, podría matar. Al retirarse por las noches inclinaba su oído sobre la carita del niño para oírle respirar. Tomábale en brazos muchas veces y le contemplaba exclamando, qué buen soldado hubieras hecho, pero gracias a Dios vivimos en paz. Ea, ea, ea. Mas nunca le pasó por las mentes besar al chiquitín. Propúsose educar a su hijo en la sencilla rigidez católica y a la antigua española, ayudado de su primo el cura, y todo ello se redujo a que besara la mano a sus padres al acostarse y levantarse, y a que no aprendiese a tutear por su costumbre nefanda, hija de la revolución, según el tío, que se encargó de inculcar en el sobrinillo el santo temor de Dios. Y buena falta hacía, porque iban poniéndose los tiempos imposibles, y empezaba Pedro Antonio a mirar al porvenir del mundo. El atentado del cura Merino contra la reina y los comentarios del tío Pascual a tal suceso dejaron honda huella en el chocolatero, que creía ver a Lucifer disfrazado de cura, saliendo sigilosamente y durante la noche del valle invisible para pervertir al mundo. Estos sus primeros años modelaron el lecho del espíritu virgen de Ignacio, y las impresiones en ellas recibidas fueron más tarde el alma de su alma. Como sus padres vivían todo el día en la tienda, apenas paraba en casa, a la que rara vez subía más que a acostarse. Su casa era la calle que desembocaba en el mercado, teniendo limitado su horizonte por las montañas fronteras. Viejas casas, ventrudas no pocas, de balcones de madera y asimétricos huecos, casas en que parecían haber dejado su huella los afanes de las familias, de largos aleros volantes, formaban la calle estrecha, larga y sombría. No lejos, el ancho soportal de Santiago, el simontorio o cementerio, donde en días de lluvia se reunían los chiquillos, cuyas voces frescas resonaban en la bóveda. La calle adusta, cortada por angostos cantones de sombra, la calle que parecía un túnel cubierto por un pedazo de cielo, gris de ordinario, parecía alegrarse al sentir a los chiquillos corriéndola y chillando. Ni era triste por dentro, pues sus tiendas ostentaban al exterior todo un caleidoscopio de boinas, fajas, elásticos, de vivos colores todo ello, yugos, zapatos, colgado todo el género para que los aldeanos lo tocaran y retocaran. Era una perpetua feria, y los domingos bandadas de campesinos la cruzaban por medio, yendo y viniendo, parándose a contemplar el género, regateándolo, haciendo como que se iban para volver luego a pagar y tomarlo. Entre ellos, burlándolos no pocas veces, se crió Ignacio. Tenían los chicuelos su calendario especial de diversiones, según la estación y época del año, según el tiempo, desde los molinillos que armaban en la corriente llovediza del centro de la calle los días de chaparrón, hasta el espectáculo imponente, por la octava del Corpus, de contemplar a los trompeteros de la villa, con sus casacas rojas, dar desde los balcones de la casa consistorial el aire de crepúsculo moribundo, sus notas largas y solemnes. El amigote de niñez de Ignacio, su inseparable, era Juanito Arana, hijo de don Juan Arana, de la casa de Arana, hermanos, un liberalote de tomo y lomo. El fundador de la casa Arana, don José María de Arana, había sido un pobre sastre diligente y no tonto, que con algunos ahorrillos sacados a su sudor había traficado en géneros coloniales, pidiendo pequeñas remesas que venían en carga general,
o agregadas a los grandes cargamentos de las casas fuertes del comercio de la villa. Tras de la sastrería había tenido el almacén y solía dejar la sisa, soplándose los dedos para despachar bacalao. Decíase que habiéndosele escapado en cierta ocasión algunos ceros de más al hacer un pedido, hubo de creer en su perdición al encontrarse con todo un buque de carga consignada a él, pues no tenía con qué responder al pago, más que halló fiadores, escaseó el género por entonces, encareciendo, lo vendió todo, y que esta ganancia inesperada, aumentando sus recursos y despertándole sobre todo el dormido espíritu de iniciativa, le había alentado a empresas más vastas, base de la fortuna de sus hijos. Así explicaban esto los perezosos y los envidiosos, sin que faltara mala lengua en asegurar que el buen señor había acabado afirmando haber sido voluntaria y calculada la equivocación. El caso fue que al morir legó a sus hijos un bonito capital y una firma acreditada, recomendándoles desde el lecho de muerte que no se separasen, sino que continuaran la casa en comandita. Eran los Aranas dos, don Juan el mayor, el que dirigía la casa, y don Miguel. Esclavo don Juan del escritorio, hallábase en él al abrirlo y hasta que se cerrara no lo dejaba. Iba al muelle a ver llegar el barco consignado a él y a presenciar algo de la descarga, y cuando se paseaba entre los géneros del almacén solían darle sucesos de sentimentalismo mercantil, pensando en la vasta extensión de la tierra y en la infinita variedad de países que alimentan el comercio. El comercio matará a la guerra y a la barbarie, solía decir. Cuánto pudo gozar cuando por primera vez leyó lo del comercio de las ideas. Hasta las ideas sujetas a la ley de la oferta y la demanda. Era progresista tibio con fondo conservador. Su padre, don José María, no había podido dar a sus hijos una educación brillante, pero harto hiciera por ellos, pues que sabían lo referente al negocio y entre otros conocimientos la lengua francesa, en que se iniciaron en los cursos del consulado. Asuntos de la casa llevaron a don Juan a viajar y estos viajes le dieron cierta tinturilla cosmopolita y postiza y un más hondo cariño a su bochito, que es como llamaba a Bilbao. En sus viajes trabó relaciones con la economía política, de la que se apasionó. Suscribióse a una revista francesa de economía, compró obras de Adam Smith, J. Bissey y otros, las de Bastiat, entonces muy en boga sobre todo. Saboreaba a este como a un poeta y después de leídas algunas páginas de sus armonías, meditaciones vagas le sumían en un sopor dulce, análogo a la somnolencia que sigue a la digestión laboriosa de una comida fuerte, acabando por dormirse con su Bastiat entre manos. Cuando alguien le recordaba la leyenda de los ceros de su padre, contestaba con dignidad que no le hubiesen remitido tan fuerte partida a no haber pagado siempre las menores religiosas y formalmente, para él religión y formalidad eran lo mismo, y que su crédito le hizo fecunda la equivocación. Es muy fácil hablar de la suerte, decía, pero difícil no dejarla escapar. Por eso no hemos dejado escapar nosotros el haber nacido de tal padre, añadía su hermano consolador. Su mujer, doña Micaela, era hija de un emigrado de los 7 años que murió en el sitio del 36. Su familia había sufrido mucho en aquella guerra y criádose ella entre sobresaltos y huidos. Molestábale cualquier cosita, evitaba los contactos y tomaba en ella todo dolor forma opresiva. Sufría de pesadillas y dábale de entera todo lo chillón. Habíale sido la vida un torrente que no le dejara reposar ni tomar respiro. Le aturdía lo imprevisto, y leyendo los periódicos no dejaba de repetir Jesús, cuánta desgracia, al llegar a edad a propósito, casó con don Juan, soñando encontrar reposo a su arrimo, y fue la unión fecunda. Cada vez que su mujer le daba un nuevo hijo, meditaba don Juan en la ley de Malthus, aplicándole luego con mayor ardor al negocio para asegurarles un porvenir que les permitiese vivir del trabajo ajeno, y agradeciendo a la providencia que le concediera el lujo de poder tener muchos hijos, hacíale el favor de resignarse a la vida. Muy a menudo repetía que la rotura de la última ruedecilla de una gran máquina, la simple avería de uno de sus dientes menores, bastaba para el trastorno del movimiento en general, y al decirlo pensaba en sí mismo y en su propia importancia en la maquinaria de la sociedad humana. Don Miguel, el menor de los Aranas,
Era un solterón con fama de raro que vivía solo con una criada, lo cual daba no poco que hablar a los desocupados. De niño había sido encanijado y desmedradillo, objeto de la burla de sus compañeros, lo que desarrollara en su interior un enfermizo sentimiento de lo ridículo, llevándole a avergonzarse de ver hacer o oír decir tonterías. Creía en sugestiones, presentimientos y corazonadas, entreteníase por la calle en ir contando los pasos, se sabía en la baraja hasta 44 solitarios, juego que constituía sus delicias, cuando no se sentaba solo en su casa, junto al fuego, a conversar consigo mismo. Gustábale, además, concurrir a romerías y jolgorios, donde gozaba en ver bailar a los demás, cantando entre dientes entre tanto. En el escritorio era laborioso y lleno de un respetuoso cariño hacia su hermano mayor. La razón social Arana Hermanos era liberal de abolengo y católica a la antigua, y su firma una de las primeras en toda suscripción piadosa. Perseguían el negocio de tejas abajo sin desatender el gran negocio de nuestra salvación. Hijo de don Juan Arana era Juanito, el amigote de Ignacio, desde muy niños compañeros de escuela. En los bancos de ésta alargábansele cada vez más las horas de Ignacio, que mal sometido a ellas se distraía pegando al vecino porque era de los que a cada momento alegaban una necesidad para escapar, empujados por la aburrida y forzosa quietud a aprender porquería en un oscuro y hediente cuchitrín. Al sentir el aire de la calle, aperitivo de la vida, qué de brincos y carreras para empapuzarse de aire libre, qué de lanzarse a aprender la libertad en el juego. Allí en la calle con los chicos de la escuela de la villa, la de Devalde eran las primeras jactancias del sexo, al ahuyentar a las chicas corriendo tras de ellas por los cantones, soltándoles ratoncillos, divirtiéndose en hacerlas llorar, las muy miedosas. Mira, que llamo a mi hermano, anda, llámale que salga, de un boleo le rompo los morros. El hermano salía y el morradeo era seguro. Afrontábanse en medio de corrillo. Anda, mójale la oreja, tírale al suelo, le tienes miedo, te puede, te puede. Alguno rezaba para que venciese su amigo y protector. Agarrábanse y a las voces de dale, tírale la zancadilla, échale al suelo, hoy va, le muerde como si sería una chica. Se zurraban de lo lindo y hasta que caía uno debajo y el encimado, sudoroso y sorbiéndose los mocos, le decía con el cerrado puño en alto y sujetándole el cuello con la otra mano, ¿te rindes? Al no, con que contestaba el vencido, respondíale el vencedor con un puñetazo en la boca y con un nuevo te rindes, hasta que la voz de agua, agua, dispersaba a todos a la vista del alguacil. E íbanse muchas veces los combatientes juntos, sin odio, aunque despechado el uno y el otro orgulloso. Así domeñó Ignacio a Enrique, el gallito de la calle, un mandón, un verdadero mandón, a quien ninguno de su igual había podido y a quien nadie aguantaba desde que dominó a Juan José, su rival en la jefatura callejera. Le tenían no una rabia, qué de pedreas entre las partidas, que formadas por calles celebraban alianzas ofensivas y defensivas entre sí. Jamás se borró de la memoria de Ignacio el día en que, tomado un horno de Begoña, lo llenaron de hierba seca, a la que dieron fuego para contemplar el humo de la gloria. Los señores se quejaban porque los chicuelos con sus pedreas les interrumpían el paseo. Los periódicos llamaban la atención de las autoridades hacia aquellos mozalbetes, todo lo cual hacía que redoblaran el ardor de sus luchas al verse objeto de la atención de los mayores, que eran su público. Y cuando algún caballero levantando el bastón les amenazaba con llamar al alguacil, redoblaban la pelea para que admirara su valor y su destreza y lo sacaran los papeles llamándoles mozalbetes. Vino la guerra de África. España entera se estremeció al grito tradicional de ¡al moro, al moro!, y solo se oía hablar de la campaña. La salida de los tercios puso a los chicos fuera de sí y los relatos de la guerra enardecían el valor de las partidas callejeras, donde ni uno ignoraba el nombre de primo. Por entonces también iban con misterioso temor a ver manar lágrimas a los árboles de Miraflores, que recibieron balazos de fusilamiento de los infelices cogidos en Basurto y complicados en la trampa que produjo la intentona de San Carlos de la Rápida. A los 11 años, cuando se preparaba la primera comunión, era Ignacio un mozo rubio tostado
y que pisaba fuerte. Sus ojos algo hundidos miraban calmosamente desde debajo de una espaciosa frente. Antes de cumplir los 12 comulgó por primera vez, y fue esta la primera de una serie de comuniones religiosamente observadas, en días dados con puntualidad sencilla. Durante la preparación se reunían a doctrina en la sacristía de la parroquia los chicos y chicas que habían de comulgar, a un lado ellos y ellas al otro lado, sentados en el suelo. Ignacio se quedaba mirando, sin saber por qué, a Rafaela, la hermana de Juanito, que tiraba de sus vestidos para cubrirse bien las canillas. A la quietud y penumbra de la sacristía llegaba el bullicio y de la calle como eco alegre del mundo fresco. Llegó el día solemne, por Pascua Florida, la fiesta de la primavera, y aquel día fueron los héroes con trajecitos nuevos y flamantes todos, alguna muchacha toda de blanco, pomposa y llamativa, las más de negro, porque lo otro era poco fino, cosas de esa gente, que decía el tío Pascual. Eran los héroes del día, los ángeles. Los mayores iban a admirarlos el día de su entrada en el mundo social, la solemne declaración de su mayor edad religiosa. Cuando Ignacio volvió a casa le besaron la mano a sus padres, invirtiendo los papeles, y mientras la madre lloraba, el tío Pascual le dijo: «Ya eres un hombre». El tío Pascual había concentrado su cariño en Ignacio, que era su constante preocupación. De noche, en corro de familia, antes de la tertulia, solía hacerle leer alguna cosa, de ordinario el santoral. Allí aprendió Ignacio el heroico valor de los mártires. A Lorenzo, que pedía le diesen media vuelta para tostarle el otro costado, a tiernas vírgenes que desde la hoguera alababan al Señor. También llevó el tío una leyenda semihistórica de las cruzadas, y en las noches en que la leía soñaba Ignacio con caballeros piadosos, frailes guerreros, muchedumbres vocingleras, con Saladino y Godofredo, y oyendo a los cruzados gritar: «Dios lo quiere y el rey lo manda». Veíales, al modo que lo representaba, un grabado del libro, alzar en sus manos sus ballestas al cielo y cantar al Dios fuerte a la vista de Jerusalén. No pocas veces quedábase a cenar el tío Pascual, mas por mucho que sus primos le instaron a que se decidiese a ir a vivir con ellos, rehusólo siempre el cura, pues repugnaba entrar en lo más íntimo de una familia a la que quería de lo hondo. Absorto su ánimo por el cuidado de su sobrino, procuraba preservarle el espíritu de toda mancha y forrarle de algodón el santo almacén de las creencias salvadoras, para lo cual no escaseaba sermoncitos morales y apologéticos, en que tomaba a Ignacio de auditorio en que ensayarse. A los sermones morales del tío sucedían no pocas veces las narraciones de los 7 años contadas por su padre. A su virtud empezaron a agitarse y a cobrar vida en la mente de Ignacio aquellas figuras que tantas veces, siendo más niño, iluminó en estampas enorinadas, aquellos figurones, los unos con morriones enormes, los otros con enormes boinas de aro. Se los representaba en las fragosidades de la aldea, entre helechos y argomas que les llegaban a las rodillas, trajeteando a las encañadas, o los veía bajar por los castañares, bayoneta en ristre, oyendo sus gritos, y se alzaba en su magín, dominándolo todo, aquel Zumalacárregui de ceño adusto, que en estampa presidía la casi siempre cerrada sala de la casa, con su boina de aro, su zamarra peluda, su bigote corrido a las patillas, y sacándole de la litografía se le creía contemplar a Bilbao desde Begoña, o mirar desde una cima los valles velados por el humo del combate. «Pobre don Tomás», exclamaba Pedro Antonio, «le mataron entre un fraile y un médico vendidos a la masonería». La masonería era para el antiguo soldado de don Carlos el poder oculto de toda maquinación tenebrosa, la explicación del fracaso de la causa santa, porque no habiendo poder alguno manifiesto a toda luz que le pareciese capaz de tal triunfo, acudía a lo desconocido y misterioso, creando una divinidad diabólica contra la cual nada puede el hombre. Ignacio, rendido de fatiga, se frotaba los ojos y miraba con apagada mirada a su padre pensando en la masonería. «Ay, ay, Iniciocho», le decía su madre, «ya no puedes, contigo esos ojitos piden cama. Vamos, hijo, vete a dormir, que tienes sueño».
Si no tengo sueño, madre, exclamaba queriendo abrir los ojos que se le querían cerrar. Vete, añadía Pedro Antonio, otro día contaré más. Después de besar la mano a sus padres, íbase a la cama llevando en la cabeza mil cosas confusas, y no pocas veces despertaba en sus sueños, vestido de masonería, el coco infantil que dormía en el fondo de su alma. A la evocación de los relatos de su padre dibujándose en el alma de Ignacio extractos de hombres y de cosas, figuras buriladas, y se alzaba en su pecho clamoreo de viejas luchas, brotando en su interior el mundo, su mundo, el mundo de la verdad, muy distinto del que se le filtraba por los sentidos, el de la mentira. Los años precedentes a la Revolución Setembrina dieron abundante materia a la tertulia con los sucesos europeos, los de España y los locales. El fracaso de la compañía constructora de la línea férrea de Tudela a Bilbao había llegado a casi todos los rincones de la villa. El pánico fue grande y lloraron muchos la pérdida de ahorros hechos vendiendo 2 cuartos de perejil o cosa que lo valiera. Las acciones de 100 duros habían bajado hasta 5 y pronto se decía no servirían sino para envolver confitura. Los que más alto se quejaban eran los que habían perdido poco o lo que no habían tenido que ganar por sí, los vagos, a quienes llevó una partícula de su capital heredado, mientras que los privados, de fruto de su actividad, seguían trabajando y lloraban en silencio. Las acciones de 100 duros habían bajado hasta 5, y pronto se decía no servirían sino para envolver confitura. Los que más alto se quejaban eran los que habían perdido poco, o los que no habían tenido que ganar por sí, los vagos, a quienes llevó una partícula de su capital heredado, mientras que los privados de fruto de su actividad seguían trabajando y lloraban en silencio. Y entre los más quejosos hallábase don José María, que sobreexcitado veía todo en negro. Parecíanle nubarrones cargados de pedrisco el despojo del Papa y la entrada de Garibaldi en Roma. Hablaba del corso, como llamaba Napoleón III, del austríaco, del ruso y del inglés, y daba 1000 vueltas a Magenta y Solferino, y a la Saboya y al Lombardo Veneto. Obstinábase en ser oscuro, envolviéndose en el misterio de tales alturas de política internacional, excitando así el desprecio de don Eustaquio y el buen humor de Gambetta, quien no se cansaba de repetir que a Narváez le habían recortado las uñas y el pico. Esperaba con ansia infantil la llegada de la tan cacareada gorda. Íbase el 66 dejándoles no poco argumento por haber sido año de pronunciamientos y de sangre, de fusilamientos y de terror. Al tío Pascual le sacó de quicio el reconocimiento del Reino de Italia, suceso que puso en conmoción a la España carlista y que empezó a alarmar a don Eustaquio, que creyendo ver en él la ruptura de lo pactado tácitamente en el abrazo de Vergara, dio en compadecer a la pobre reina. El cura desahogaba cierto fondo de rencor vago, una irritación honda que le producían las cosas, y creyendo al hombre naturalmente malo, pedía palo de firme, sin calmarse, hasta que se sumergía en las nieblas de Aparici para ir a bañar sus abortos y gérmenes de ideas en aquello de que el carlismo es la afirmación. Pedro Antonio oía con deleite leer los relatos de la campaña de Italia, entusiasmado con los zuavos, con el guerrero cristiano, cuya dignidad decía el tío Pascual ser la más alta después de la del sacerdocio. Al renunciar don Juan de Borbón sus pretensiones a la corona en favor de su hijo Carlos, mientras el cura llamaba a aquel liberal y hereje y don Eustaquio sostenía la irrenunciabilidad de aquellos derechos, exclamaba Gambelu: vale más que haya renunciado, porque, vamos a ver, íbamos a llamarnos juanistas. Carlos era el nuestro, pero Antón, carlistas es nuestro nombre. Juanistas, iban a perder aquel nombre que llevaba sobre sí todas las esperanzas y recuerdos de los unos y los rencores de los otros. Carlos, nombre lleno de historia, evocador de años de verdura. Juan vulgar, Juan Lanas, Juan Soldado, un pobre Juan. El nombre sonoro les despertaba, aunque no vieran debajo de él a su portador, a cuyo respecto eran recibidas fríamente en la tertulia las frecuentes correspondencias de Trieste que publicaba La Esperanza, como recibieron fríamente una carta mugrienta y desgastada de tanto rodar de mano en mano, que sacó una noche don José María de su cartera,
carta en que se decía que el joven Carlos era uno de los mejores jinetes de Europa. Se ponderaba su acendrado amor a España y se narraba su boda. Entretanto, al son del himno de Riego, la revolución se avecinaba sola, como un ciclón que llevaba su trayectoria, mientras soplaba ya el ventarrón europeo sobre España. Menudeaban las conspiraciones. Progresistas, demócratas, republicanos y carlistas trabajaban en la sombra, contándose abominaciones de palacio, dominado por una monja llamada. Perico, decía el cura a su prima, temblad los que tenéis hijos. Al separar, pensaban vagamente en el porvenir, en la lucha que iba a entablarse entre la voluntad nacional, aferrada a las entrañas del pueblo, y amasada con la tradición y la razón revolucionaria, aguijoneada por nuevos y desasosegadores pruritos. Pedro Antonio iba no pocas veces después de la tertulia a despertar a su hijo que dormía con algún pliego de cordel ante la vista y a hacerle que se acostara. Gramática de Nebrija. Libro primero en que trata de la ortografía. Capítulo primero en que parte la gramática en partes. Los que volvieron de griego en latín este nombre, gramática, llamaron la arte de letras, et a los profesores en maestros d'ella dijeron gramáticos, que en nuestra lengua podemos decir letrados. Esta, según Quintilian, en dos partes se gasta. La primera los griegos llamaron metódica, que nosotros podemos volver en doctrinal, porque contiene los preceptos y reglas del arte, la cual, aunque sea cogida del uso de aquellos que tienen autoridad para poder hacer, defiende que el mismo uso no se pueda por ignorancia corromper. La segunda los griegos llamaron histórica, la cual nosotros podemos volver en declaradora, porque expone et declara a los poetas et otros autores por cuya semejanza habemos de hablar. Aquella que dijimos doctrinal en 4 consideraciones se parte. La primera los griegos llamaron ortografía, que nosotros podemos nombrar en lengua romana ciencia de bien et derechamente escribir. A esta eso mismo pertenece, conocer el número et fuerza de las letras, et por qué figuras se han de representar las palabras et partes de la oración. La segunda los griegos llaman prosodia. Nosotros podemos la interpretar acento, o más verdaderamente quasi canto. Esta es arte para alzar et abajar cada una de las sílabas de las dicciones o partes de la oración. A esta se reduce eso mismo, el arte de contar, pesar et medir los pies de los versos et coplas. La tercera los griegos llamaron etimología. Tulio interpretó la anotación. Nosotros podemos la nombrar verdad de palabras. Esta considera la significación e accidentes de cada una de las partes de la oración, que como diremos en el castellano son 10. La cuarta los griegos llamaron sintaxis, los latinos construcción. Nosotros podemos la llamar orden. A esta pertenece ordenar entre sí las palabras et partes de la oración. Así que será el primero libro de nuestra obra, de ortografía et letra, el segundo de prosodia et sílaba, el tercero de etimología et dicción, el cuarto de sintaxis, ayuntamiento et orden de las partes de la oración. Capítulo segundo de la primera invención de las letras, et de dónde vinieron primero a nuestra España. Entre todas las cosas que por experiencia los hombres hallaron, o por revelación divina nos fueron demostradas, para polir et adornar la vida humana, ninguna otra fue tan necesaria, ni que mayores provechos nos acarrease que la invención de las letras, las cuales, así como por un consentimiento e callada conspiración de todas las naciones fueron recibidas, así la invención de aquellas, todos los que escribieron de las antigüedades dan a los asirios, sacando Gelio, el cual hace inventor de las letras a Mercurio en Egipto, en aquella misma tierra Anticlides Amenón, 15 años antes que Forroneo reinase en Argos, el cual
tiempo concurre con el año 120 después de la promisión hecha al patriarca Abraham. Entre los que dan la invención de las letras a los asirios hay mucha diversidad. Epigenes, el autor más grave de los griegos, et con él Critodemo et Beroso, hacen inventores de las letras a los babilonios, et según el tiempo que ellos escriben mucho antes del nacimiento de Abraham. Los nuestros, en favor de nuestra religión, dan esta honra a los judíos, como quiera que la mayor antigüedad de letras entre ellos es en la edad de Moisés, en el cual tiempo ya las letras florecían en Egipto, no por figuras de animales, como de primero, mas por líneas et trazos. Todos los otros autores dan la invención de las letras a los fenices, los cuales no menos fueron inventores de otras muchas otras cosas, como de cuadrar piedras, de hacer torres, de fundir metales, de formar vasos de vidro, de navegar al tino de las estrellas, de teñir el carmeso con la flor et sangre de las púrpuras, de trabucos et ondas, no como dijo Juan de Mena, los mallorqueses. Así que los judíos las pudieron recibir de aquestos, por ser tan vecinos et comarcanos, que deslindaban et partían término con ellos, o de los egipcios, después que Jacob descendió con sus hijos en Egipto, a causa de aquella hambre que leemos en el libro de la generación, del ciclo et de la tierra. Lo cual se me hace más probable por lo que entre los griegos escribe Heródoto, padre de las historias, et entre los latinos Pomponio Mela, que los egipcios usan de sus letras al revés, como ahora vemos que los judíos lo hacen. Et si verdad es lo que escriben Epigenes, Critodemo et Beroso, la inventora de las letras fue Babilonia, considerando el tiempo que ellos escriben, púdolas traer Abraham, cuando por mandado de Dios salió de tierra de los caldeos, que propiamente son babilonios, et vino en tierra de Canaán, o después, cuando Jacob volvió en Mesopotamia, et sirvió a Labán su suegro. Mas, así como no es cosa muy cierta quién fue el primer inventor de las letras, así entre todos los autores es cosa muy constante que de Fenicia las trajo a Grecia Cadmo, hijo de Agénor, cuando por la forzosa condición que su padre le puso de buscar a Europa, su hermana, la cual Júpiter había robado, vino a Boecia, donde pobló la ciudad de Tebas, pues ya ninguno dubta de que de Grecia las trajo a Italia Nicostrata, que los latinos llamaron Carmenta, la cual, siguiendo el voluntario destierro de su hijo Evandro, vino de Arcadia en aquel lugar donde ahora Roma está fundada, et pobló una ciudad en el monte Palatino, donde después fue el palacio de los reyes et emperadores romanos. Muchos podrían venir en esta duda. ¿Quién trajo primero las letras a nuestra España? ¿O de dónde las pudieron recibir los hombres de nuestra nación? E aun, que es cosa muy semejante a la verdad, que las pudo traer de Tebas las de Boecia, Baco, hijo de Júpiter et Semele, hija de Cadmo, cuando vino a España, casi 200 años antes de la guerra de Troya, donde perdió un amigo et compañero suyo, Lisias, de cuyo nombre se llamó Licitania, et después Lusitania, todo aquel trecho de tierra que está entre Duero et Guadiana, et pobló a Nebrisa, que por otro nombre se llamó Veneria, puesta, según cuenta Plinio en el tercero libro de la Natural Historia, entre los esteros et albinas del Guadalquivir, lo cual llamó Nebrisa de las Nebrides, que eran pellejas de gamas que se usaban en sus sacrificios, los cuales él instituyó allí, según escribe Silio Itálico en el tercer libro de la Segunda Guerra Púnica. Así que si queremos creer a las historias de aquellos que tienen autoridad, ninguno me puede dar en España cosa más antigua que la población de mi tierra et naturaleza, porque la venida de los griegos de la isla Zacinto et la población de Sagunto, que ahora es Monviedro, o fue en este mismo tiempo o poco después, según escriben Bosco et Plinio en el libro 16 de la Natural Historia, pudo las eso mesmo traer, poco antes de la guerra de Troya, Hércules el tebano, cuando vino contra Geriones, rey de Lusitania, el cual los poetas fingieron que tenía 3 cabezas, o poco después de Troya tomada,
Ulises, de cuyo nombre se llamó Olisipo, la que agora es Lisbona, o Astur, compañero y regidor del carro de Menón, hijo del Alba, el cual, también después de Troya destruida, vino en España et dio nombre a las Asturias, o en el mesmo tempo Teuc, hijo de Telamón, el cual vino en aquella parte de España donde agora es Cartagena, et se pasó después a reinar en Galicia, o los moradores del monte Parnaso, los cuales poblaron a Calzona, nombre sacado del nombre de su fuente Castalia, o los mesmos fenices, inventores de las letras, los cuales poblaron la ciudad de Caled, no Hércules ni Espán, como cuenta la general historia, o después los cartagineses, cuya posesión por muchos tiempos fue Espán. Mas yo creería que de ninguna otra nación las recibimos primero que de los romanos, cuando se hicieron señores de ella casi 200 años antes del nacimiento de nuestro Salvador, porque si alguno de los que arriba dijimos trajera las letras a España, hoy se hallarían algunos momos, o a lo menos de oro et de plata, o piedras cavadas de letras griegas et púnicas, como ahora los vemos de letras romanas, en que se contienen las memorias de muchos varones ilustres que la regieron et gobernaron. Desde aquel tiempo hasta 570 años después del nacimiento de nuestro Salvador, cuando la ocuparon los godos, los cuales no solamente acabaron de corromper el latín et lengua romana, que ya con las muchas guerras había comenzado a desfallecer, mas aún torcieron las figuras et trazos de las letras antiguas, introduciendo et mezclando las suyas, cuales las vemos escritas en los libros que se escribieron en aquellos 120 años que España estuvo debajo de los reyes godos, la cual forma de letras duró después en tiempo de los jueces reyes de Castilla y de León, hasta que después poco a poco se comenzaron a concertar nuestras letras con las romanas et antiguas, lo cual en nuestros días, et por nuestra industria en gran parte se ha hecho, et esto abasta para la invención de las letras, et de donde pudieron venir a nuestras manos. Capítulo 3. De cómo las letras fueron halladas para representar las voces. La causa de la invención de las letras primeramente fue para nuestra memoria, et después para que por ellas pudiésemos hablar con los absentes et los que están por venir, lo cual parece que hubo origen de aquello que antes que las letras fuesen halladas, por imágenes representaban las cosas de que querían hacer memoria. Como por la figura de la mano diestra significaban la liberalidad, por una culebra entrerroscada significaban el año. Mas porque este negocio era infinito, muy confuso, el primer inventor de letras, quienquiera que fue, miró cuántas eran todas las diversidades de las voces en su lengua, y tantas figuras de letras hizo, por las cuales, puestas en cierta orden, representó las palabras que quiso. De manera que no es otra cosa la letra, sino figura por la cual se representa la voz, ni la voz es otra cosa sino el aire que respiramos, espesado en los pulmones, et herido después en el áspera arteria que llaman gargabero, et de allí comenzado a determinarse por la campanilla, lengua, paladar, dientes et besos. Así que las letras representan las voces, et las voces significan, como dice Aristóteles, los pensamientos que tenemos en el ánima. Mas, aunque las voces sean hombre con naturales, algunas lenguas tienen ciertas voces que los hombres de otra nación ni aun por tormento no pueden pronunciar. Por esto dice Quintiliano que así como los trepadores doblegan y tuercen los miembros en ciertas formas desde la tierna edad, para después hacer aquellas maravillosas que nosotros, los que estamos ya duros, no podemos hacer, así los niños, mientras que son tiernos, se han de acostumbrar a todas las pronunciaciones de letras de que en algún tiempo han de usar. Como esto que en nuestra lengua común escribimos con doblada i, así es voz propia de nuestra nación que ni judíos, ni moros, ni griegos, ni latinos la pueden pronunciar, et menos tienen figura de letra para la poder escribir. Como esto que en nuestra lengua común escribimos con doblada L,
Así es voz propia de nuestra nación, que ni judíos, ni moros, ni griegos, ni latinos la pueden pronunciar, al menos tienen figura de letra para la poder escribir. Eso mesmo, esto que nosotros escribimos con X, así, es pronunciación propia de moros, que cuya conversación nosotros la recibimos, que ni judíos, ni griegos, ni latinos la conocen por suya. También aquello de que los judíos escriben por la 19ª letra de su ABC, así es voz propia de su lenguaje, que ni griegos, ni latinos, ni otra lengua de cuantas yo he oído, la pronuncia ni puede escribir por sus letras. Y así de otras muchas pronunciaciones, que de tal manera son propias de cada lengua, que por ningún trabajo ni diligencia hombre de otra nación las puede expresamente proferir, si desde la tierna edad no se acostumbra a las pronunciar. Capítulo 4. De las letras y pronunciaciones de la lengua latina. Dice nuestro Quintiliano en el primer libro de sus Oratorias Instituciones que el que quiere reducir en artificio algún lenguaje, primero es menester que sepa si de aquellas letras que están en el uso sobran algunas, et si por el contrario faltan otras. ¿Por qué las letras de que nosotros usamos fueron tomadas del latín? Veamos primero cuántas son las letras que están en el uso de la lengua latina, et si de aquellas sobran o faltan algunas, para que de allí más ligeramente vengamos a lo que es propio de nuestra consideración. Primeramente decimos así, que de 23 figuras de letras que están en el uso del latín, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X y Z, las 3, C, K, Q, tienen un sonido y por consiguiente las dos de ellas son ociosas. Presupongo que sean la K, G, que la X no es necesaria porque no es otra cosa sino abreviatura de CS, que la Y, la Z solamente son para las dicciones griegas, que la H no es letra sino señal de espíritu et soplo. También, por el contrario, decimos que faltan dos vocales, como más largamente lo disputé en otro lugar, una que suena entre E, I, otra que suena entre I, U, las cuales, porque en el latín no tenían figuras ni desde la niñez, nosotros acostumbramos a las pronunciar. Ahora en ninguna manera las podemos formar ni sentir, es mucho menos hacer diferencia entre la I iota et la I sotil, siendo tanta cuanta puede ser mayor entre dos vocales. Faltan eso mismo dos consonantes, las cuales representamos por I, U, cuando no suenan por sí, mas hiriendo las vocales, entonces dejan de ser I, U, son otras cuando a la fuerza, mas no cuanto a la figura, porque no puede ser mayor distancia entre dos letras que sonar por sí o sonar con otras. Así como dijimos que la C, K, Q son una letra porque tienen una fuerza, así por el contrario, decimos ahora que la I, U son 4, pues que tienen cada dos fuerzas, porque la diversidad de las letras no está en la diversidad de las figuras, mas en la diversidad de la pronunciación, porque como dice Plinio en el libro 7 de la Historia Natural, los latinos sienten en su lengua la fuerza de todas las letras griegas. Veamos cuántas son las diversidades de las voces que están en el uso del latín. Decimos que son por todas 26, 8 vocales, A, E, I, O, U, Y con las otras dos cuyas figuras dijimos que faltaban, en el latín 18 consonantes, B, C, D, F, G, M, N, P, R, S, T, Z. La I, U, cuando usamos de ellas como de consonantes en las dicciones griegas, 3 consonantes que se soplan, C, PH, TH. Así que por todas son las 26 pronunciaciones que dijimos, A, B, C, TH, D, E, F, G, I, consonante, L, M, N, O, P, PH, R, S, T, TH, U, consonante, Y, Z, entre las dos vocales que de arriba dijimos. Llamáronse aquellas 8 vocales porque por sí mismas tienen voz sin se mezclar con otras letras. Llamándose las otras consonantes porque no pueden sonar sin herir las vocales.
Estas se parten en 12 mudas: B, C, CH, D, F, G, P, PH, T, TH, I, U consonantes, et en 6 semivocales: L, M, N, R, S, Z. Mudas se dicen aquellas porque en comparación de las vocales casi no tienen sonido alguno. Las otras vocales porque en comparación de las mudas tienen mucho de sonoridad. Lo cual acontece por la diversidad de los lugares donde se forman las voces, porque las vocales suenan por sí, no hiriendo a alguno de los instrumentos con que se forman las consonantes, mas solamente cuando el espíritu por lo angosto de la garganta, formando la diversidad de ellas en la figura de la boca, de las mudas la C, CH, G, apretando o hiriendo la campanilla más o menos, porque la C suena limpia de expiración, la CH espesa, et más floja, la G en media manera, porque comparada a la C es gruesa, comparada a la CH es sutil. La T, TH, D suenan expediendo la voz puesta a la parte delantera de la lengua entre los dientes, apretándola o aflojándola más o menos, porque la T suena limpia de expiración, la TH floja et espesa, la D en medio, porque comparada a la TH es sutil, comparada a la T es floja. La P, PH, B suenan expediendo la voz, después de los besos apretados más o menos, porque la P suena limpia de aspiración, la PH espesa, la B en medio, porque comparada a la PH es sutil, comparada a la P es gruesa. La M suena en aquel mismo lugar, más por sonar. Más por sonar hacia adentro, suena oscuro, mayormente, como dice Plinio, en fin de las dicciones. La F con la V consonante, puestos los dientes de arriba sobre el beso de vas, o et soplando por las helgaduras de ellos, la F más de fuera, la V más adentro un poco. Las mediovocales todas suenan arrimando la lengua al paladar, donde ellas pueden sonar mucho, en tanto grado que algunos pusieron la R en el número de las vocales. Por esta razón podríamos poner la I consonante entre las semivocales, de donde se convence el manifiesto error de los que así pronuncian la CH como la C, cuando se sigue A o U, como la pronuncian falsamente en el castellano, cuando se siguen E, I, la TH como la T, la PH como la F, la T, cuando se sigue I, después de la I otra vocal, así como la C, por el contrario, los que en otra manera pronuncian la C, G cuando se siguen A o U, y cuando se siguen E, I, et, los que así pronuncian la Y como la latina, como más copiosamente la probamos en otro lugar.